Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, señor, bienvenido, don Juan Carlos Kucher. Ahí en pantalla, el lado bueno de las cosas. Esto me alimenta el alma, digo yo, ¿no es cierto? Porque los días viernes necesitamos un reforzamiento, porque tenemos el peso de la semana, pues, amigo mío. ¿Ah? Así es, se nos termina el mes hoy día, o sea, Uy, el de último veras, ¿eh? viernes del mes, más Sí, sí, encima el último programa de tu ciclo de la semana, sí. el lado bueno de las cosas, el lado optimista para llegar el fin de semana con toda energía, a pasarlo bien. En nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser y quizás nunca seremos. Así que ojo con ese datito. Mientras tú sepas Buen, quién buen dato. eres, no tienes nada que demostrar. ¿Qué tal? Encuentra un lugar en tu interior donde haya alegría y la alegría quemará el dolor. Y por último, las personas aprenden por ensayo y error y tú no escapas a ese principio. Sí, pues, si uno con los errores, ¿no es cierto?, los Oye, desaciertos, Jorge, se levanta. estáis cada día mejor, Jorge, estáis agarrando todo el mood del programa, ¿eh? ¿Sí o no? A la otra persona Nos que le hacen gustó bien. mucho el programa es a la Rosita Kutcher, po. La La invitamos de nuevo hoy Rosita, día. no te puedo creer, ¿la tienes por ahí? Sí, claro, Yo mismo hago la está por comunicación. Ya. ahí. Yo creo que ya está. Ahí la vamos a saludar. ¿Cómo estáis? Hola. Muy bien, muchas gracias. Qué rico estar de nuevo acá. Oye, Jorge, a Sí. propósito de nuestros auspiciadores, no los hemos nombrado, po. Bueno, estamos auspiciados por el Patio Patagual, que es una agrupación de 4 locales que están en el centro del Mue, donde está el Café del Patio, con sándwich y café exquisito y torta. La tienda Cosa Mía, de ropa de mujer y accesorios. Está el Combinar, que hace unas chorrillanas, unos sándwiches y platos espectaculares. Y la famosa pizzería Otra Cosa, que ya tiene 3 locales, en Olmué, en Viña, en Ocho Norte y en La Foresta, en Concón. Esos son nuestros auspiciadores, les damos las gracias por dejarnos que este programa salga al aire, por esta tremenda vía de comunicación que tiene Jorge Muñoz. Sí. ¿Sí o Y no? con todas las redes virtuales, los canales asociados. Y además que se viraliza porque quedan los reels, así que cada uno lo puede compartir con el lado Tenemos un alcance bueno de las espectacular, Jorge, y nos cosas. estamos haciendo famosos. Muy bien, pues. Me alegro harto. Hoy día traje una historia muy cortita para ¿Mm? los animalistas, fíjate, Ah, bueno. porque nos pueden estar escuchando un montón de gente que ama los animales. Y la historia es de un caballo que compramos en Viña con una carreta, con unas carretas Victoria, y la trajimos acá al muelle. Y en el muelle le pusimos la carreta que andaba por la calle y se ponía a toser. Así que el veterinario lo dio de baja, dijo, este caballo está enfermo de los pulmones, tiene una afección grave y no puede respirar bien. Por lo tanto, lo tuvimos que jubilar, o sea, alimentar para que quede ahí. Y pasó un año, que nadie lo usaba, por cierto, el caballo estaba ahí descansando, se llama Mills Reef, y después de un año el veterinario lo revisó de nuevo y dijo, este caballo está impecable, se le quitó el problema pulmonar porque venía con una afección, porque en Viña le ponían un saco donde comía la alfalfa y aspiraba el polvo de la alfalfa y eso le dañó los pulmones. Y se vino al Muez, donde fue feliz. Así que mi Riff se mejoró y vivió sus últimos años de vida feliz en Olmué, sana. ¿Qué Entonces tal? este caballito también encontró en Olmué el lado bueno de las cosas. ¿Qué te parece una historia bonita para contar de los animales? Me encantó la historia y me parece esto del cómo cuidamos al otro, ya sea nuestro animalito, nuestro caballo, nuestra familia, nuestra salud, nuestra vida. Así que muy linda tu historia, hermano, me encantó. Bueno, yo traigo una historia que nace a propósito de lo que estamos viviendo hoy día con el terremoto de Venezuela. Oh, Eh, y nuestros hermanos venezolanos están sufriendo algo que es realmente horroroso, mirar las imágenes y ver a las mujeres saliendo de los hospitales ensangrentadas. Es muy doloroso. Yo quiero mucho al pueblo de Venezuela, viví un tiempo allá, un par de años, y tengo gente muy querida en Venezuela. Así que amo mucho ese pueblo. Y mirando esto me acordé del último terremoto que nos tocó vivir el año 2010, cuando yo vivía en Viña con una de mis hijas, mi hija menor, y nos fuimos a Olmué, a la casa que teníamos ahí para cobijarnos, porque creíamos que era más seguro que el departamento, pero no tenía agua ni luz ahí.
Y mi hermano, que vivía cerquita, que ahí está en esa casa donde está ahora transmitiendo, nos dijo, vénganse acá. Y esos días que eran de sumo dolor, porque estaba todo el país perdiendo seres queridos, heridos, pasó algo muy especial, con todo el miedo que teníamos. Ese terremoto nos regaló encontrarnos como familia, sin luz y teniéndonos solo nosotros. Teníamos carne congelada y había que descongelarla y comérsela. Y nos sentábamos todos a jugar a las cartas, a conversar, con las velas encendidas, y generamos un ambiente de familia y de cuidarnos entre todos y acompañarnos, que yo lo recuerdo como el lado bueno de ese terremoto. Y a mí me sorprendía, porque incluso no quería ni siquiera que llegara la luz de nuevo. En Viña todo el mundo ya estaba viendo televisión y nosotros queríamos seguir ahí como los Amish, sin nada, pero teniéndonos a nosotros. ¿Te acuerdas, hermano, que eso pasó? Me acuerdo que la luz llegó como 3 semanas después. Y en Las Condes llegó a las 2 horas después del terremoto, pero nosotros llegó 3 semanas después. Yo tenía que ir a trabajar y no tenía, las bombas de agua no funcionaban. Yo me bañaba en la piscina, me tiraba a la piscina y me lavaba el pelo en el borde de la piscina antes de irme a trabajar a Santiago, ¿te acuerdas? Sí, fueron días, a pesar de todo, a pesar del lado malo de las cosas, hubo un lado bueno que yo no sé si en ese momento pudimos valorar, como lo logro valorar hoy día mirando hacia atrás, después de 16 años, ese momento con mis sobrinos, con mi hermano, con mi cuñada, con mi hija, fue algo muy bonito. Lo recuerdo con harto cariño. Oye, creo entender también que después de un momento dramático, de un momento tenso, de un momento violento, no sé, de muchas características que no son las normales, como que uno de manera eh, natural prácticamente, necesitamos reforzamiento del ambiente, de la familia, del apoyo de Sí, los amigos, necesitamos total. ese cariño, ese vínculo. Y efectivamente, de momentos muy tensos, muy dramáticos, se puede, ¿no es cierto?, rescatar y recordar de manera positiva, como lo destacas tú, Rosa María, en los terremotos, en los cortes de luz, Total. siempre hay un instante, ¿no es cierto?, donde, oye, vengan para acá, conversemos, compartamos, estamos juntos, apoyémonos, ¿no es cierto?, para enfrentar el tema. Y sí, mira, Jorge, si lo linkeara yo con el coaching, con una mirada más desde arriba, hoy día en la mañana hablaba con una amiga de Venezuela y me contaba que estaba desesperada, que estaba cansada, estaba recogiendo las cosas de su casa, de su departamento, que se había caído todo. Yo conversaba con ella y también reflexionaba de que la metáfora del terremoto yo la he usado muchas veces en mis acompañamientos en coaching y también con mis alumnos, porque el terremoto, cuando se cae todo en tu casa, todo queda en el suelo. Claro. Hay cosas que se quiebran, se derraman, cosas a veces muy valiosas, otras cosas no tanto, pero te invita a elegir qué vas a botar, qué vas a desechar, qué vas a regalar, qué vas a conservar o reparar, y te permite reinstalar los mismos adornos, los mismos muebles, las mismas cosas en diferentes lugares. Y es un ejercicio o una práctica que en el día a día no hacemos. Tiene que pasar algo para que tengamos que ordenar y priorizar lo que es relevante en nuestra vida. El terremoto invita un poco a eso, insisto, por lo doloroso que sea, es como que el lado bueno de las cosas en ese instante es el regalarte y permitirte elegir qué quiero, qué no quiero, qué ya no me sirve. Me encanta esa metáfora, Si fíjate. pudiéramos tener esa reflexión más seguido, Rosita, Jorge, yo ¿Sí? creo que seríamos un poquito más ordenados en la vida, ¿no? Porque esa jerarquización se pierde.
y uno se anula, se queda pegado en tonteras. ¿Eh? ¿Cómo separar lo que es una tontera respecto a un problema? Las grandes cosas, las pequeñas cosas, qué es lo que es una emergencia, qué es lo importante, digamos. Y ahí uno se queda pegado, porque la mayoría de las veces yo creo que viene por la ausencia del silencio. Creo que ese es un mensaje muy poderoso. ¿Y qué tiene que pasar? ¿Cuánto nos tienen que remecer la vida, Dios, en lo que tú creas, nos remece para que podamos mirar y reflexionar en relación a lo que nos importa y a lo que es relevante para nosotros? Sí. Hay que estar atentos. Eso también nos llama a entender que, porque nosotros estamos muy acostumbrados a las rutinas, ¿no es cierto? Y que todo es porque es así, digamos, ni siquiera lo comprendemos, pero es así. Y cuando nos cambian las cosas, las piezas del ajedrez, como que nos conflictuamos. Pero Sí. nos da la calma también para comprender el paso siguiente, aventajándonos a la movida en el tablero de ajedrez. Entonces, como que nos remece, indudable. Sí, y es una movida automática, Jorge, porque pareciera que no hay un acto reflexivo y voluntario de lo que estamos haciendo, sino que estamos repitiendo, ya sea patrones que nos han enseñado o que hemos ido aprendiendo en la vida, pero que a veces nos quedamos entrampados con cosas que no nos importan ya, Sí. pero que todavía las cargamos. Y creo que hay que revisar lo que nos importa, que es al final lo que cuidamos en la vida. Mi impresión de esto es que nos vamos quedando con harto conocimiento de la Rosita, con su experiencia en coaching ontológico y esas cosas que nos hacen reflexionar sobre cómo tenemos que enfrentar la vida, y creo que tenemos que aprender de esto. Yo creo que el Papa León hace poco tiempo le invitaba a los jóvenes a que hicieran silencio. En el fondo lo que le estaba diciendo es: sáquense los audífonos, paren un poco, paren la pelota, como decimos nosotros. Paremos la pelota, pensemos y después sigamos, porque esa pausa nos puede hacer cambiar de rumbo, enfrentar las cosas de otra manera, repensar y jerarquizar. Yo creo que eso es clave. Hay el Juan Bautista, a propósito de la religión, ¿no? Juan Bautista estuvo viviendo en el desierto solo, estuvo viviendo varios años en el desierto solo, y precisamente por lo mismo, por pensar, por tener espacio para pensar, espacio para autoanalizarse, ordenarse y planificar. Dentro de la administración, otro ejemplo, y aquí termino, la planificación de un plan de acción parte por planificar, por pensar qué hacer. Después viene cuál va a ser el plan de acción y va a ser la estrategia de ejecución y análisis después. Pero lo que más se gasta tiempo en eso. Entonces uno de repente tiende a hacer las cosas al lote y se pierde de poder decir qué es lo que yo debiera hacer mejor. Entonces, esa pregunta, si nos la hiciéramos, para todo, digo, nos haría ver la vida más optimista también, porque en el fondo nos va a hacer colocar cosas en otra escala. Como decía el Pepe en la historia de mi hermano, el Pepe decía: tengo mi tele, tengo mi radio, tengo mi papá, mi mamá, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Él no se complicaba con otras cosas. De repente uno se complica por las cosas que le faltan, no por las que tiene. Y cuando se corta la luz, cuando hay un terremoto, como decía la Rosita, uno acude a la gente que tiene. Entonces los cabros chicos van corriendo a la casa, a la pieza del papá, a decir: papá, ¿qué pasó? Y se juntan, y es un minuto en que se cobijan y se ayudan y se apoyan, porque es la red. Cuando te falta algo, es la red. La red de apoyo. La red la de familia apoyo, exactamente. o la religión, o las dos cosas. ¿Una reflexión final, Rosa María? Sí, quisiera, por doloroso que sea hoy día, el dolor del pueblo venezolano no logra aún mirar cuál pudiera ser el regalo de esta tremenda tragedia. Y yo quisiera transmitirle a ellos esperanza de que a lo mejor no sabemos los regalos que pudiera muy en el fondo traer este movimiento tan horroroso. Le doy esperanza y fuerza, fortaleza al pueblo venezolano. Sí. Bueno, lo que se puede sacar de conclusión también es la reconstrucción, pero no la reconstrucción física, ¿no es cierto?, estructural de los edificios, de las casas que se cayeron.
la reconstrucción también desde dentro, ¿ah? Del corazón, de la fe. Hay mucha gente que después de un terremoto, después de un golpe muy fuerte, como que le cambia el sentido de la vida y la religiosidad se toma fuerza y características muy potentes. Entonces, Sí. por ahí puede venir también una reconstrucción de adentro del alma, ¿ah? Desde Del luego. espíritu. A los dos, a la familia, a todos quienes nos ven, un muy buen fin de semana anticipado, pues. Gracias a ti y gracias a Carlos Kucher Parra, que es el que nos motiva para que hagamos este programa que tuvo en el aire 50 años, nuestro Exacto. viejo. Eso. Cariños, cuídense. Muchas gracias. Chao, Buen fin de Jorge. semana. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.